Bueno, se van sumando un poquito más. 4. Cuéntenme, ¿qué van haciendo con el práctico? ¿Dónde van? Estamos en dinámica de los sistemas. ¿Cómo dijiste? Estamos en dinámica de los sistemas. Yo sé que están con impulso. Bien, perfecto. Yo hoy le mandé a la profe los parciales que les tomé, los temas, no los resultados de ustedes, como para que viera lo que yo les estoy pidiendo. Así por ahí se acomoda. Voy a acomodar con algunas cosas. Bueno, estábamos viendo dinámica, pero no de los sistemas, sino dinámica de rotaciones. Comenzamos a ver el cuerpo rígido, que era un cuerpo rígido, y ahora empezamos con las rotaciones, para analizar cuál es lo que genera, ¿sí? O la acción dinámica que genera la rotación. Así como la fuerza, ¿se acuerdan? De acuerdo a la segunda ley de Newton, la fuerza es la acción dinámica que genera las traslaciones, que permite que se trasladen los cuerpos. Si uno ejerce una fuerza, entonces provoca un movimiento, una aceleración a un cuerpo, y lo que se opone a ese movimiento se llama masa, que es la inercia del cuerpo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ahora vamos a tener algo parecido, pero relativo a la rotación. Les voy compartiendo pantalla. Bueno, si recuerdan cómo definimos sólido, sólido rígido. No, espera que no estoy grabando, también voy a salir. No, no tengo fecha, pero de acuerdo al desarrollo, a cómo vayamos con los temas, siempre tomo las 2 semanas de clase. ¿Bien? Es más, siempre tomo la última semana de clase, y el recuperatorio lo tomo la semana entre parciales, cuando ya terminaron la clase, y antes de los finales. Ahora estamos un poco mejor con los tiempos, entonces no creo que haga falta eso. Así que nos vamos a tomar las 2 últimas semanas de clase. Seguro que no he visto el calendario cuando tocan. Debe ser cerca del 15 de noviembre. Esa debe ser la última, ¿no es cierto? Bueno, entonces la semana anterior, la del 7 de noviembre y del 15 de noviembre, será de parcial y de recuperatorio. ¿De acuerdo? Bueno, sí, yo no me puse de acuerdo con la profe, pero es la forma que bien. Sí, perfecto, perfecto. En principio la cosa va a ser así. Me parece que vamos a andar bien con los tiempos. Si andamos bien con los tiempos, por ahí podría adelantar algún parcial, podría adelantar los parciales y el recuperatorio dejarlo para la última semana. Así que, bueno, eso va a depender de cómo venga, de cómo vayamos con los temas, y, y de ustedes también, lo que me vayan diciendo. Bien. No, no hay problema, justo me habían dicho si la había grabado, si iba a grabar la clase, así que ahora empezamos con la grabación. Recording in progress. Bueno, perfecto, entonces comparto. Como les decía, habíamos definido el cuerpo sólido, el sólido rígido, el objeto rígido, el objeto sólido, depende del libro y de la traducción, como un conjunto de puntos, que están equidistantes entre sí, que la distancia, la posición relativa de todos los puntos de ese cuerpo no varía, permanece constante. ¿Bien?
no permitimos, en esta idealización del sólido, no permitimos que se deforme. Cuando permitimos deformaciones, entonces los vectores de posición, las posiciones relativas, perdón, de los puntos del cuerpo van a cambiar. Entonces, es un sólido indeformable. A eso le llamamos cuerpo sólido. Esto lo definimos en clase pasada. Y ahora necesitamos entender qué es lo que provoca las rotaciones, tanto en una partícula como en un cuerpo sólido. ¿De acuerdo? Las rotaciones de una partícula sobre sí misma no las podemos analizar porque son partículas puntuales. No podemos ver rotaciones de una partícula, un cuerpo puntual sobre sí mismo. Pero sí podemos estudiar las rotaciones de una partícula alrededor de un eje, como en un movimiento circular. Sin embargo, un cuerpo sólido, un cuerpo que tiene muchas partículas, sí puede rotar sobre sí mismo. Y también puede rotar alrededor de un eje que pase por fuera del mismo cuerpo. Entonces necesitamos conocer qué es lo que provoca la rotación de un cuerpo no puntual, en particular de un sólido. Entonces definimos torque. No sé si se acuerdan de la última filina de la clase pasada, fue la definición de torque. Torque o momento de torsión de una fuerza. ¿Sí? ¿Qué es lo que provoca entonces una rotación? ¿Qué es lo que genera la rotación de un cuerpo? O de una partícula alrededor de un eje, ¿no es cierto? Bueno, la acción dinámica, así como para producir traslaciones, la acción dinámica la definimos como fuerza, a la acción dinámica que produce las rotaciones le decimos torque, o momento de torsión de una fuerza, o momento de una fuerza. ¿Cómo definimos el momento de una fuerza? Bueno, acá estamos en una situación común, cotidiana, tiene un taller más cotidiano todavía, es una llave inglesa tratando de aflojar o ajustar una tuerca, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, para ajustar esta tuerca, o para aflojarla, en este caso depende de la fuerza, en el caso, la fuerza esta la va a ajustar a la tuerca. Necesitamos producir una rotación alrededor del centro de la tuerca. Entonces, este punto O mayúscula va a ser el centro de rotación, por donde va a pasar el eje de rotación de la tuerca. Y nosotros tenemos que hacer rotar esa tuerca. ¿Cómo hacemos para rotarla la tuerca? Utilizamos una herramienta que tiene una longitud dada, ¿no es cierto? Y aplicamos la fuerza, en este caso esta fuerza inclinada, así en un ángulo phi, en el extremo de la llave inglesa. Entonces, el giro de la llave inglesa, el giro de la tuerca, va a depender no solamente de la fuerza que yo haga en el extremo de la llave, sino también de la distancia al centro de giro a la que yo me ponga, a la que yo me sitúe o a la que yo aplique la fuerza. ¿Ah? No sé si ustedes alguna vez intentaron abrir o aflojar una tuerca que estaba muy ajustada con una llave cortita. ¿Sí? Con una llave cortita cuesta mucho, uno tiene que hacer mucha fuerza. Y entonces para disminuir la fuerza que se hace, ¿qué es lo que se acostumbra? Cualquier mecánico va a traer una llave más larga o va a prolongar la llave con un caño de manera de prolongar esta distancia, la distancia del punto de aplicación de la fuerza. ¿Por qué? Porque mientras más lejos estoy, más torque provoco. ¿De acuerdo? O sea que con poquita fuerza, si estoy lejos, con poquita fuerza, logro rotar la tuerca. En cambio, si acorto la llave, tengo que hacer mucha fuerza para rotar la tuerca. Quiere decir que el torque, esto que genera la rotación, está claro que depende de la fuerza aplicada.
pero no solamente de la fuerza, sino también de la distancia, ¿sí? O del punto, del vector posición R, del punto de aplicación de la fuerza. Y también va a depender, por supuesto, de la inclinación de la fuerza que yo haga. Si esta fuerza, en vez de hacerla con este ángulo phi, la hiciera horizontal, y como la componente horizontal de la fuerza, voy a lograr hacer alguna rotación. Si yo empujo la llave inglesa en la dirección de la tuerca, no voy a rotar nada. Para lograr rotaciones, el ángulo óptimo, ¿no es cierto?, es el perpendicular. ¿Sí? Si yo aplico una fuerza perpendicular, es decir, para phi igual a 90 grados, ahí van a ver que voy a obtener el mejor rendimiento de mi fuerza. Acá, cuando yo aplico una fuerza inclinada, así no perpendicular, estoy perdiendo fuerza, estoy gastando fuerza sin sentido. Puedo hacer menos fuerza si aplico bien perpendicular, en el caso que se pueda, bien perpendicular al vector posición. Entonces, ¿cómo definimos? ¿Cómo se define el torque? La definición formal, bueno, no sale. Vamos a volver a compartir. La definición formal de torque, entonces, es esta. Esa T rara es el torque, y dice que es igual a un producto de R, que es el vector, perdón, esta T rara es el torque y es un vector. Al igual que la fuerza, el torque es un vector. Un vector que resulta del producto vectorial entre el vector posición de del punto de aplicación de la fuerza y la fuerza aplicada. Suena medio raro, pero R, fíjense este vector negro acá. A ver, voy a hacer algo que aprendí los otros días. A ver, este me gusta. ¿Ven ahí el puntero mejor? Bueno. Entonces, R, ¿ven? Este es el vector R. Desde el centro de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza. R es el vector posición del punto de aplicación de la fuerza. ¿Bien? No, es un vector. Es el vector posición del punto. Ya vas a ver por qué. A ver, el torque que genera, al hacer un torque, ¿qué generamos? Una rotación, ¿no es cierto? Al hacer una fuerza en este sentido, provocamos una rotación. Y la rotación, si me siguen el puntero, va a ser, en este caso, como la fuerza está aplicada hacia arriba, va a ser una rotación antihoraria, ¿no es cierto? Una rotación así como hace el puntero. Una rotación antihoraria. En el plano va a estar girando la pinza o la llave inglesa va a estar girando en el plano de la pantalla. Entonces el eje de rotación, ¿cómo? Se genera gracias a la fuerza y al punto de aplicación de la fuerza. Si yo aplico la fuerza sobre la tuerca, no la voy a mover, no la voy a hacer girar. A medida que me alejo, ¿cómo? No. ¿Por qué? Vector posición. El vector posición de un punto fijo no tiene movimiento. Es un vector posición. La fuerza no tiene movimiento en sí, sino depende del tiempo. ¿Sí? Vector posición. Entonces, no me sale en ningún lado que esté grabando la... Estoy grabando, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, esta es la definición formal. Les estaba diciendo que la rotación que provoca esta fuerza aplicada, esta fuerza particular aplicada, es una rotación antihoraria en el plano de la llave, en el plano que forman el vector posición de la fuerza y la fuerza. Fíjense que el vector posición R y la fuerza F forman justamente o generan el plano de la pantalla. ¿Cierto? Y la rotación es antihoraria. ¿Cuál es el eje de esa rotación? Toda rotación se produce alrededor de un eje, por más que sea instantáneo. ¿Sí?
¿Cuál sería el eje de la rotación? O es el punto por donde pasa el eje. Pero el eje es perpendicular, ¿no es cierto? Cuando una rueda, en la rueda del auto, ¿sí? Gira la rueda del auto, uno la ve de frente a la rueda. Pero ¿cuál es el eje de rotación de esa rueda? El eje de rotación pasa perpendicular a la rueda. ¿Sí? Siempre. Cuando gira una calecita, ¿cuál es el eje de rotación de la calecita? Y el perpendicular al plano de la calecita. Entonces, el eje de rotación, en este caso, es perpendicular al plano de la pantalla. El eje de rotación de la tuerca es perpendicular. La rotación es en el plano de la pantalla, y el eje es perpendicular al plano de la pantalla, es lo que pasa siempre. Entonces, estos conceptos de rotación, cuando uno observa una rotación pasa eso, sabe dónde está el eje, entonces le tiene que dar forma matemática a eso que uno observa. Así que al torque se lo define de esta forma. Fíjense por qué. Ustedes saben lo que es un producto vectorial, ¿no es cierto? Producto vectorial de dos vectores es otro vector perpendicular a los vectores que conforman el producto. O sea que el torque es un vector perpendicular a R y a F. Si R y F están en el plano de la pantalla, o del pizarrón, si R y F están en el plano de la pantalla, quiere decir que el torque va a ser perpendicular al plano de la pantalla. El vector resultante, torque, está en la dirección del eje de rotación. ¿Bien? Por eso es un vector. El vector torque nos define la dirección del eje de rotación. Por eso es un vector y es perpendicular al plano que generan los vectores R y F. ¿Bien? Entonces, sigamos, le vamos a seguir sacando punta de esa definición. ¿Cuál es el módulo del torque, entonces? El módulo de un producto vectorial, ¿se acuerdan cuál era? Módulo de R por módulo de F por el seno del ángulo comprendido entre R y F. El ángulo comprendido es el ángulo phi, ¿no es cierto? Porque si uno prolonga el vector posición, es horizontal, la fuerza tiene esta inclinación phi respecto del horizonte. Entonces, módulo por el seno del ángulo comprendido. Esa es la intensidad del torque sería, ese es el tamaño del vector torque. La dirección, como bien lo dice el producto vectorial, la dirección es perpendicular a los vectores R y F. Y el sentido, R, como les dije, el vector posición del punto de aplicación de la fuerza. Y el sentido apunta, a ver, si es una rotación antihoraria, y el eje es perpendicular, y el vector torque es perpendicular también al plano de la pantalla. Pero ¿será perpendicular hacia nosotros o hacia adentro? ¿Saliente o entrante de la pantalla? ¿Qué es lo que define? ¿Cómo se define el sentido, la dirección y el sentido de un producto vectorial? Ustedes lo aprendieron en álgebra con el determinante IJK. Esa es una forma de aprenderlo, ¿no es cierto? ¿Alguien se acuerda del determinante IJK? Bien, acá me dicen por la regla de la mano derecha. Pero hablen, también está bueno, porque yo no veo los. Entonces, la dirección es perpendicular al plano y el sentido está dado por la regla de la mano derecha. ¿Sí? Ay, toqué algo ahí, de nuevo se salió. Vamos a volver a compartir. Bien. El sentido se determina de acuerdo a la regla de la mano derecha. Esta es una posibilidad para hacer la regla de la mano derecha. Muchas veces hay que cruzar mucho la mano, entonces le voy a dar otra también. ¿De acuerdo? Fíjense. Sobre el dedo índice va el primer vector del producto vectorial. Recuerden que el producto vectorial no es conmutativo, así que no es lo mismo hacer R por F que F por R. En el índice va el vector R, el primer vector del producto vectorial. En el dedo anular va el segundo vector del producto vectorial, o sea, la F. Y la resultante del producto vectorial, es decir, el vector torque, va con la dirección del pulgar. Entonces el pulgar me da la dirección y el sentido del vector resultante.
O sea que, para el caso este, tenemos R, F, R y F. ¿Cómo tenemos que poner los dedos en R? R, el índice, tiene que ir derecho de acuerdo al vector negro, posición del punto de aplicación de la fuerza. F, fíjense, F va así. Y entonces el pulgar me queda saliente de la pantalla. De la pantalla hacia nosotros es la dirección del vector torque. Otra forma más fácil, cuando uno tiene que cruzar mucho las manos y no le sale, que no hice el dibujito acá, pero la forma fácil es poner la palma de la mano paralela al primer vector del producto vectorial. O sea, la palma de la mano paralela a R. Y buscar con los dedos, buscar la fuerza. Desde R buscar la fuerza y el pulgar me da el resultado. ¿Bien? O sea que R está horizontal, pongo la palma horizontal y hacia arriba porque sé que la fuerza apunta hacia arriba. Entonces, horizontal y hacia arriba, busco la fuerza y el pulgar, no sé si están viendo bien en la cámara, busco la fuerza y el pulgar me sale hacia afuera. Esa es la otra regla de la mano derecha. Es la misma, nada más que por ahí es más fácil, de acuerdo a la ubicación de los vectores. Si el vector fuerza estuviera apuntando hacia abajo, entonces yo tendría que poner la palma hacia abajo, pero siempre paralela al vector R, y buscar la fuerza con los dedos, con el resto de los dedos. Por lo tanto, el pulgar me quedaría en ese caso hacia adentro, lo que significaría que el vector torque apunta hacia adentro, un vector entrante. Bien, pero en este caso es saliente, y la rotación es antihora. ¿Bien? O sea que el vector torque es un vector perpendicular al plano definido por R y F, eso lo saben porque es un producto vectorial. El módulo está dado por R, F, seno del ángulo comprendido, y la dirección y el sentido por la regla de la mano derecha. ¿Bien? Seguimos con la definición de torque. ¿Alguna duda está ahí? Continuamos. Le vamos a sacar un poquito más de punta. Bueno, ¿qué unidades tiene el vector torque? Fíjense, la fuerza en newtons, la distancia en metros. Newton por metro. Pero no son joules. Cuando hablamos de torque no hablamos de joules, sino hablamos de newton por metro. Sin embargo, el newton por metro también es joule. Seguimos con torque. Hagamos un esquemita de la situación de recién. O el punto donde estaba la tuerca, el punto de rotación, el centro de giro por donde pasa el eje. R, el vector posición del punto de aplicación de la fuerza. Y F, la fuerza, ¿no es cierto? Los ángulos phi, que estaban medio mezclados con tanto dibujito. Estos son los ángulos de inclinación, el ángulo de inclinación de la fuerza respecto del horizontal. Si este es phi, este por opuesto por el vértice también es phi. Y esta es la recta de acción de la fuerza, ¿no es cierto? Esta es la recta de acción del vector posición, y esta es la recta de acción de la fuerza. Dijimos que el módulo del torque es R por F por el seno de phi. Entonces, si reacomodamos el módulo, reacomodemos el módulo, pongamos R seno de phi primero por F. ¿Qué es R seno de phi? Bueno, fijémonos acá. Si yo trazo esa perpendicular a la recta de acción de la fuerza, que arranca desde el centro de giro, que arranca desde el eje, ¿no es cierto? Yo trazo esta perpendicular, tiene que ser perpendicular, acá tiene que haber un ángulo de 90 grados. Si yo trazo esta perpendicular, me queda definido un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? El cateto opuesto al ángulo phi es este cateto rojo. ¿Qué largo tiene el cateto rojo? Fíjense, si R es la hipotenusa, módulo de R es la hipotenusa, que es el largo de este vector, entonces R seno de phi me da la distancia esta. Me da el largo de este cateto, que es el cateto opuesto a este triángulo rectángulo, que justamente es perpendicular a la recta de acción. Bueno, esa D se llama brazo de palanca. O sea que fíjense que es muy fácil calcular el momento de la fuerza cuando uno tiene el brazo de palanca, porque se olvida del seno de tita.
Uno pone D por F. El momento de la fuerza, el módulo del torque, o momento. El módulo del torque es el brazo de palanca por el módulo de la fuerza. ¿Bien? O sea que uno puede tener como dato directamente el brazo de palanca y no el ángulo, y puede calcular el módulo del torque. ¿De acuerdo? Pero también podemos reacomodar el módulo y ponerle el seno a la fuerza. Entonces si hago R por F por seno de phi, ¿qué es eso? ¿Qué es F seno de phi? Fijémonos en el grafiquito. Eso es F seno de phi. Es la componente perpendicular al vector posición de la fuerza. Entonces, si miramos este triángulo rectángulo, el cateto verde es la componente perpendicular a R de la fuerza. Así que uno también puede calcular, en base a los datos que uno tenga, puede calcular el módulo del torque como el módulo de R por la componente perpendicular de la fuerza. Que son dos formas de calcular de acuerdo a los datos que uno tenga. Por supuesto que si tiene el ángulo ya está todo resuelto, si tiene el ángulo y los vectores está todo resuelto, pero mirando rápidamente el problema, uno puede tener el dato del brazo de palanca y no meterse en el cálculo de un seno. ¿De acuerdo? O uno puede tener la componente perpendicular de la fuerza y no utilizar el seno. Entonces, F perpendicular es la componente de la fuerza perpendicular al vector R, posición del punto de aplicación. ¿Qué más? Entonces, como dijimos, esta fuerza provoca, en este caso particular, provoca un giro antihorario con el eje perpendicular al plano de la pantalla, es decir, así. El eje, la rotación produce una omega, una velocidad angular, el torque me produce una velocidad angular y una aceleración angular también. Ya vamos a ver que cuando hay torque hay aceleración angular. Entonces, me está produciendo una rotación antihoraria y el eje, como habíamos dicho, es saliente. Entonces, cuando uno tiene un eje saliente o un vector torque saliente, ¿cómo hace para representarlo para no hacer un diagrama tridimensional, acá, para no hacer los tres ejes? Uno dice, si es saliente, entonces es un circulito con un puntito al medio. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo la flecha de arriba. Cuando uno ve la flecha de arriba, ve el puntito de la flecha. Pero si el vector fuera entrante, en vez de ver el puntito de la flecha, en vez de ver la flecha de arriba, la estoy viendo de abajo. Y a la flecha de abajo le ponemos una cruz. Cuando los vectores son entrantes de la pantalla, vemos una cruz. Cuando son salientes, vemos un puntito. Esa es una anotación. Entonces, el eje de rotación saliente se representa, o el vector torque, se representa con un círculo con un puntito al medio. Si fuera entrante, tendría una cruz. ¿De acuerdo? Seguimos con torque. Entonces ahora pensemos en que le aplicamos dos fuerzas a un cuerpo sólido, como esa zapatilla, o ese pedazo de madera, que lo ponemos sobre la pantalla, ¿no es cierto? Paralelo al plano de la pantalla. Y las fuerzas aplicadas también, paralelas al plano de la pantalla. ¿Está? ¿Qué dibuja acá? ¿Qué se dibuja en el gráfico? D1 y D2. ¿Qué son D1 y D2? Fíjense, D1 es perpendicular a la recta de acción de la fuerza y D2 es perpendicular a la recta de acción de la fuerza. O sea, ¿cómo se llaman D1 y D2? Son los brazos de palanca de cada una de las fuerzas. No me hace falta el ángulo, puedo calcular los torques. El módulo por lo menos. Y además, como les digo, de acuerdo a la fuerza F1, el torque que produce la fuerza F1, ¿hacia dónde hace girar todo el cuerpo? Toda la zapatilla. Como está indicado ahí, lo hace girar en sentido antihorario la fuerza F1. Por lo tanto, el torque de la fuerza F1 es saliente de la pantalla. ¿Todo bien? Y la fuerza F2 tiene un torque que lo hace girar el cuerpo en sentido horario, por lo tanto,
el vector torque es entrante, con una cruz al medio, no con un puntito. Si es saliente, puntito, si es entrante, con una cruz. Y entonces, ¿cómo voy a contabilizar el torque resultante sobre ese cuerpo? Bueno, el torque resultante es la suma de todos los torques aplicados, que son el torque de la fuerza 1 y el torque de la fuerza 2. El torque de la fuerza 1 se calcula en módulo como distancia 1 por fuerza 1. Distancia por fuerza. Y en módulo, el torque de la fuerza 2 es distancia por fuerza. Pero como la fuerza 2 es entrante, le pongo el signo negativo. Y como la fuerza 1 es saliente, le pongo el signo positivo. ¿Y qué está acá? ¿Qué es el sombrerito? ¿Qué es el K sombrerito? Bueno, acá está. ¿Cómo? Los vectores unitarios, ¿puede ser? ¿O versores? Exacto, el vector unitario en la dirección Z, que es la dirección perpendicular al plano de la pantalla. Acá está el detalle de los ejes, ¿no es cierto? Y la dirección X, J versor en la dirección Y, K versor en la dirección Z, que es la dirección saliente. Entonces, si yo le pongo vector, si yo le pongo la flechita al vector, quiere decir, yo acá de este lado tengo que poner un vector también. D y F me dan el módulo, K me da la dirección y el sentido. Más K y menos K me da la dirección y el sentido. ¿Está? Entonces, uno es una rotación horaria, antihoraria, que me da un vector positivo saliente, y la otra es una rotación antihoraria, que me da un vector negativo. La resta me resulta en el torque neto. Por ejemplo, un clásico ejemplo que aparece de distintas formas, de distintas maneras en muchos problemas. Este rodillo tiene un cilindro que tiene otro cilindro adentro, como una especie de polea, una polea dentro de otra. Entonces uno enrolla una cuerda sobre la polea más grande y enrolla otra cuerda sobre la polea más pequeña, tira de la polea grande y la polea chiquita puede tener otro peso colgando. Entonces hay dos fuerzas aplicadas, una sobre el rodillo grande y otra sobre el rodillo chiquito. T1 es horizontal y T2 es vertical. ¿Bien? Bueno, entonces pensemos, T1, ¿hacia dónde me hace girar el cilindro? T1 está haciendo... ¿Cómo? En sentido horario. En sentido horario, quiere decir que ese es negativo, como está en el plano XY, ¿ven? Acá está el eje Z, entonces en la dirección, el sentido del giro es horario, y el vector torque va a ser en el eje Z negativo, ¿sí? Giro horario, torque negativo. En cambio, T2, la tensión de la cuerda 2, me va a producir un giro antihorario, entonces en Z positivo. Y vamos a hacer la cuentita. Entonces, el torque resultante, ¿qué es? El radio 1, que es la distancia del centro del cilindro al extremo del rodillo más grande, por la tensión T1, en módulo. Por K versor, porque está en el eje Z, y el signo menos porque es antihorario. Más R2, distancia al rodillo, el radio del rodillo 2, módulo de la fuerza, módulo de T2, K versor más, porque el giro es horario. Bien, y si le ponemos algún numerito, por ejemplo, T1, 5 newtons, T2, 15 newtons, el radio 1 de 1 metro y el radio 2 de medio metro. Entonces hacemos los calculitos, y esto me da 1 por 5, menos 1 por 5. Eso me da menos 5. Y más 0,5 por 15, eso es 7,5. Menos 5, el resultado es 2,5. Quiere decir que el torque resultante es positivo. El torque resultante, yo hago las dos fuerzas, pero como el sistema es uno solo, es un sólido, por más que haya fuerzas que giran en sentido horario, el giro resultante va a ser un giro horario. Igual que pasa con la fuerza, nada más que ahora pensamos en torque. Y siempre los torques son perpendiculares al plano, ¿sí? Perpendiculares al plano que forman la fuerza con el vector posición. Escucho al que levanta la mano, Gianfranco. Profe, ¿por qué es que consideramos usar el versor K precisamente, o sea, en el eje Z, justo? Es porque es un ejemplo, ¿no? Pero puede ser Claro, cualquiera de los estamos tres. en una situación simple. Estamos simplificando la situación. Tratamos de poner todo en el plano de la pantalla, o en el plano de la hoja, para que las rotaciones sean horarias o antihorarias. Y entonces,
Si son horarias, el plano, el vector saliente está en z positivo y el vector entrante está en z negativo. Pero en general, un giro cualquiera, uno tiene el plano de la fuerza R, perdón, del vector posición de la fuerza R y de la fuerza, uno puede ser el plano, que forman fuerza y vector posición puede ser este. ¿Sí? Ese puede ser el plano. Entonces el torque sería perpendicular a ese plano, de acuerdo a la regla de la mano derecha, pero ahí deberíamos definir un sistema de coordenadas y ver z para qué lado va, y ahí de acuerdo a z, al z que definamos, la dirección va a ser, el sentido va a ser positivo o negativo. Claro, pero vamos a usar siempre Z. Vamos a tratar de ubicar al objeto siempre de esa forma. El plano XY puede ser, sí, sí, en general van a tener problemas de este tipo. Van a tener R y F en el plano, y en Z va a estar el vector torque y el eje de rotación. Es lo que en general van a hacer. O en el plano XY, en el plano... Sí, en general van a hacer eso. En general los problemas no le meten complicación en ese sentido. En tener que pensar en un sistema de coordenado girado en 3 dimensiones porque es más complicado. Bien. Bueno, ahora pensemos cómo le hacemos el torque a una partícula. Sabemos bien cómo hacer el torque sobre un rodillo, ¿sí? Sobre una tuerca con una llave inglesa, y sobre una partícula, ¿cómo es? Como les dije, pensemos en una partícula que está rotando en un círculo. ¿Bien? Si está rotando en el círculo y además está acelerada tangencialmente, ¿qué tipo de movimiento tenemos ahí? Si hay una fuerza tangencial constante, está cambiando el módulo a la velocidad, quiere decir que tenemos un movimiento circular variado, ¿no es cierto? Va variando la velocidad, el módulo de la velocidad lineal. ¿Sí? Entonces tenemos ese tipo de movimiento. Esta fuerza tangencial le está resultante, le está haciendo un torque porque le está haciendo rotar, es lo que está haciendo rotar la partícula. ¿Cómo calculamos el torque sobre esa partícula? Igual que la definición. El torque resultante, a ver, ¿qué fuerzas actúan sobre la partícula? La fuerza normal y la fuerza tangencial. Entonces, el torque resultante es la suma de los torques de la fuerza normal y de la fuerza tangencial. Pero la fuerza normal no hace torque porque le apunta al centro de rotación. R vector Fn, el radio, el vector posición del punto de aplicación de la fuerza, y las fuerzas son paralelos. Entonces el producto vectorial entre los vectores paralelos o antiparalelos da 0. Por lo tanto, la fuerza normal no provoca torque. La que hace el torque, la generadora del movimiento circular, es la fuerza tangencial. Entonces, la normal es la centrípeta, claro. La fuerza normal es la centrípeta. La tangencial es la que me da la aceleración tangencial. Este movimiento circular como el que hemos visto. El de siempre. ¿De qué? Mira, siempre hablamos de fuerzas centrípetas, no de fuerzas centrífugas. ¿Por qué? Porque la fuerza centrífuga es la que siente, la que siente un observador que está ubicado en un sistema rotante. Si vos te pones en la calecita, ¿y hacia dónde te empuja la fuerza centrípeta? Hacia afuera. Vos usás el secarropa, y hacia dónde aparece la fuerza, cuando vos abrís el lavarropa, hacia dónde aparece el secarropa, perdón. Toda la ropa aparece pegada a las paredes del secarropa. Quiere decir que la fuerza esa, cuando vos estás adentro del movimiento, del sistema acelerado, te empuja hacia afuera. Pero, cuando estás en un sistema acelerado, vos no podés describir las ecuaciones de Newton, no estás en un sistema inercial, del que les hablaba cuando veíamos transformaciones de Galileo. Entonces, para describir el movimiento, vos no podés estar rotando. ¿Está bien? No podés ser vos el sistema de referencia,
de un movimiento porque estás en una situación de rotación. Tenés que irte, salir de la calecita, salir del sistema rotante para observar el movimiento. Cuando salís del sistema rotante y observar el movimiento, te das cuenta que hay algo que está manteniendo la partícula en ese movimiento circular. Hay algo que la mantiene siempre a la misma distancia del centro. Por eso, cuando vos observas de afuera el movimiento de un sistema a velocidad constante o en reposo, que es un sistema inercial ese, ves las cosas como si la fuerza apuntara hacia el centro. Esa es la centrípeta. ¿Bien? No hablamos de centrífuga, entonces olvídate de la centrífuga. La física, cuando vos te ubicas en un sistema acelerado, la física se complica. Y aparecen fuerzas, como la fuerza de Coriolis, y alguna más, que, bueno, que complican la descripción del sistema, ¿no? Bien. Entonces siempre vamos a hablar de fuerzas centrípeta, o fuerza normal, en el movimiento circular, y la fuerza tangencial, que es la generadora del torque. Y entonces, para calcular el torque, ¿qué hacemos? R, vector, fuerza. Distancia, ¿cuál es la R? La R, acá no lo dibujé para no amontonar, pero el vector R es el vector posición del punto de aplicación de la fuerza, quiere decir que va del centro O, de giro, hacia la masa M. Ese es el vector R. Y la fuerza aplicada es la fuerza tangencial. Exactamente, el módulo del vector R es el radio, exacto. Pero tiene que apuntar al punto de aplicación de la fuerza, que es la fuerza tangencial. Y entonces el torque, el momento de torsión de la fuerza tangencial es R por el módulo de Ft por K, ¿no es cierto? K versor porque está girando en el plano XY y le llamamos Z al eje saliente. ¿Estamos de acuerdo? Este sería el torque resultante sobre la partícula. Así lo calcula. Estoy olvidando de algo. Les quería decir algo, no sé qué. No importa. No me acuerdo qué. Entonces, la fuerza tangencial provoca el momento de torsión sobre la partícula. Es la que hace girar a la partícula. ¿Bien? Sabemos que la fuerza tangencial es la masa por la aceleración tangencial, de acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿se acuerdan? Masa por aceleración tangencial. Y además la aceleración tangencial en un movimiento circular era la aceleración angular gamma por el radio de giro en el movimiento circular. Gamma, radio. Si metemos todo esto acá, si metemos todo esto en la formulita del torque, ¿cómo queda el módulo del torque? Ya no olvidemos de que es K versor. Sacamos el K, pongamos todo con módulo para simplificar la notación también. Entonces el módulo del vector torque resultante, el módulo, ¿no es cierto?, es masa radio al cuadrado por gamma. Reemplacemos esto se logra reemplazando fuerza tangencial por masa aceleración, y en vez de aceleración ponen gamma R, M gamma R, R. Les queda M gamma R y R, por lo tanto es MR cuadrado gamma. Torque resultante, mr cuadrado gamma, sobre una partícula, ¿no es cierto? Alrededor de este eje fijo. ¿Qué pinta tiene esa formulita? Suma de los torques produce una rotación que es proporcional a la aceleración angular. Mira, acá está. La aceleración angular. ¿Bien? La aceleración angular. Entonces, ¿por qué? Como aceleramos, como hay fuerza tangencial, va aumentando la velocidad angular con el tiempo. Va siendo más rápida cada vez. Como hay fuerza aplicada, siempre va aumentando la velocidad angular. Quiere decir que está acelerado. Es un movimiento circular variado, como les dije. Entonces, esta formulita tiene mucha pinta de la segunda ley de Newton. Sumatoria de las fuerzas resultantes igual a masa por aceleración, ¿cierto? Algo, una constante por la aceleración. Tiene la forma de la segunda ley de Newton, pero para las rotaciones. Y entonces, fíjense, la magnitud de esta, mr cuadrado para una partícula, ¿no?
Es equivalente a la masa, a lo que hace la masa, pero en las rotaciones. Recuerden que la masa en las traslaciones era lo que se oponía a la traslación. Era la inercia del movimiento de traslación. Esa era la masa, la constante de proporcionalidad. Pero en las rotaciones, la inercia a la rotación no es la masa. Para la partícula es mr cuadrado, es esta cantidad. Y esta cantidad la vamos a definir como el momento de inercia de la partícula. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengo rotaciones, tengo la segunda ley de Newton para rotaciones. ¿Cuál es? Bueno, como el momento de inercia es masa por r cuadrado, entonces la segunda ley de Newton para rotaciones es que la sumatoria de los torques o el torque resultante es igual a I por gamma. Momento de inercia por aceleración. Antes era masa por aceleración tangencial, ahora es momento de inercia por aceleración angular. ¿Bien? Tenemos la forma, la segunda ley de Newton para las rotaciones. Con el torque en vez de la fuerza y con el momento de inercia en vez de la masa y con la aceleración angular en vez de la aceleración tangencial, porque estamos ante una rotación. ¿Bien? Seguimos entonces. Ahora, en vez de considerar el torque sobre una partícula puntual, consideramos el torque que se le realiza a un cuerpo completo, un cuerpo rígido, en un sistema de partículas que tienen equidistantes todos sus puntos. Y lo hacemos alrededor de un eje fijo, un eje que no varía. ¿Por qué la aclaración del eje fijo? Por lo siguiente, porque podemos estar, si queremos describir el movimiento de un trompo, o el torque, sí, el movimiento de un trompo, ¿se ubican lo que es un trompo? Y por ahí los más viejos tenemos Sí, más. sí. Bien. Un trompo, ¿qué hace? Gira sobre sí mismo y describe un movimiento Una trayectoria. de ese tipo, y entonces el eje de rotación propio no es un eje fijo, y ahí no se cumple todo esto que vamos a ver ahora. Hay varias situaciones, en general todas las situaciones que vamos a describir van a ser con ejes fijos, así que no se deberían preocupar por eso. ¿De acuerdo? Pero cuando el eje no está fijo, como en el caso del trompo o en el caso del giróscopo, hay que considerar un poquito más la teoría y ver que esto no vale siempre. Entonces, alrededor de un eje fijo, tenemos un cuerpo sólido. Eso es una forma que es sólida, ¿no es cierto? Cualquier cuerpo puede ser. Al cuerpo sólido, como les dije, lo componen muchísimas partículas de tamaño infinitesimal y de masa infinitesimal diferencial de masa. ¿Bien? Y entonces, si queremos hacer rotar este cuerpo rígido, tenemos que aplicar una fuerza sobre todo ese cuerpo para que gire alrededor, por ejemplo, de este centro de momentos O. ¿Bien? Si aplicamos una fuerza de tal manera que me haga girar el cuerpo alrededor del punto O, a esa fuerza la podemos repartir en muchas fuercitas pequeñitas aplicadas sobre muchas partículas pequeñitas. Cada una de esas partículas recibe, de diferencial de masa, recibe un pedacito de la fuerza total que le aplica. Diferencial de fuerza. Entonces podemos hacer el mismo análisis de recién. Bien. Tenemos una partícula girando alrededor del centro O. ¿tá? Y le calculamos el torque a esa partícula, ya lo hicimos. Y después tenemos la partícula del lado, y le calculamos el torque a la partícula del lado, y la sumamos. Y después sumamos sobre todo el cuerpo sólido, y tenemos el torque resultante. Esa es la idea. Pero para sumar diferenciales de masa, ¿qué se hace? Cuando uno tiene que sumar cantidades diferenciales, en vez de suma, ¿cómo se llama? Integral. ¿Cómo? Integral. Integral, exactamente. Entonces, para obtener el momento de inercia de este cuerpo sólido, vamos a tener que integrar. Esa es la idea.
Entonces, como les dije, este cuerpo sólido puede considerarse como infinito, un número infinito de elementos de masa infinitesimal. Si además ponemos un sistema coordenado y tomamos el origen del sistema como el centro de giro por el que pasa el eje, y el eje va a ser perpendicular al plano de la pantalla, cada uno de los elementos de masa sufre un elemento de fuerza, que después sumado me da la fuerza total. Entonces, como hicimos recién, la fuerza por la segunda ley de Newton es la masa por la aceleración. Pero como es un diferencial de fuerza, es diferencial de masa por aceleración. Estoy considerando el módulo solamente. Podríamos haberle sacado el módulo y dejarlo vectorial en la ecuación. Entonces el torque aplicado es R por dF, igual que hicimos recién. Módulo de R del vector posición del punto de aplicación de la fuerza por la fuerza. R de F, ¿qué era? Por la segunda ley de Newton, masa por aceleración por R, queda igual, ¿no es cierto? Gamma por R cuadrado por M, pero en vez de tener una masa grande como la de recién de la partícula, tenemos un diferencial de masa. Y tenemos un diferencial de torque, porque no es el torque resultante, sino el torque sobre un pedacito de ese sólido. Para obtener el torque resultante, ¿qué tenemos que hacer? Como dijimos recién, tenemos que integrar, que sumar todos los torques sobre cada elemento de partícula del sólido. Y eso resulta en esta integral. El torque resultante es gamma por la integral de R cuadrado diferencial M, considerando por supuesto que la aceleración angular de todo el cuerpo es constante. Por eso la sacamos fuera de la integral. Entonces, si hacemos rotar con aceleración angular constante todo el cuerpo sólido, tenemos que el torque resultante es gamma por esta integral. Y esta integral es la que se llama el momento de inercia del cuerpo sólido. Entonces, siempre el torque resultante es el momento de inercia por gamma cuando estamos alrededor de este fin. Y el momento de inercia para una partícula era muy fácil porque era R cuadrado por M, nada más. La distancia de la partícula al centro por la masa. Pero ahora tenemos un montón de partículas a distintas distancias del centro y tenemos que sumar y tenemos que resolver esta integral para el sólido de acuerdo a la forma que tenga ese cuerpo sólido. ¿No es cierto? Podemos tener cuerpos sólidos de distintas maneras, de muy distintas formas. Y entonces tendríamos que resolver esta integral. Si queremos calcular el momento de inercia de una esfera, tenemos que integrar a lo largo de una esfera. Si tuviéramos el de un cilindro, tenemos que integrar a lo largo de un cilindro y poner los límites de integración como corresponde. ¿Cómo van con integrales ustedes? Ya me dijeron la otra vez que no sabían integrar. Seguimos igual. Bueno, no importa que sigamos igual, no importa que no sepamos integrar. ¿Por qué no importa? ¿Por qué no importa? Porque existen lo que se llaman las tablas de momento de inercia. Estas cuentas ya están hechas. Al final, si ustedes tuvieran la guía de prácticos, al final de la guía de prácticos tienen los momentos de inercia de distintos cuerpos relativos a distintos ejes de rotación, ¿cierto? Porque fíjense, el momento de inercia depende del centro de giro, del eje de rotación alrededor del cual hagamos girar nuestro cuerpo. Entonces, la forma del cuerpo y el eje de rotación son los que definen el momento de inercia de un cuerpo. Y acá, en la filmina siguiente, tenemos los momentos de inercia. Algunos de los momentos de inercia más utilizados. ¿Sí? Acá está. El de una varilla delgada con el eje perpendicular que pasa por el centro. El de una varilla delgada con el eje perpendicular que pasa por el borde. ¿Bien? El de una varilla delgada, de acuerdo al eje paralelo a la varilla delgada, ¿por qué no está? Porque pasa lo mismo que con una partícula puntual. Si es muy delgada, no estamos considerando la dimensión, no estamos considerando el radio de esa varilla. No es un cilindro, sino una varilla delgada que tiene un radio despreciable o muy chiquito frente a la longitud L.
Por lo tanto, las rotaciones sobre sí mismas, las rotaciones de spin no se consideran cuando la varilla es revirada. Por eso el eje paralelo a L, ¿sí?, no se considera. ¿De acuerdo? Acá tenemos el caso de los cilindros. Este es el resultado de la integral que ustedes acaban de ver. Para un cilindro hueco, para un cilindro sólido. El que más se usan son varilla delgada, esfera, que es I igual a 2/5 de mr cuadrado, y cilindro, 1/2 de mr cuadrado. O sea, acordándose de la F, del cilindro sólido, de la esfera sólida y de la varilla, andan bien, y además no hace falta acordarse porque en general se los damos como datos. Si no tuvieran que hacer el cálculo del momento de inercia con la integral. Sí, pero es muy fácil, una vez que aprendan a integrar, es muy fácil obtener estos valores. ¿De acuerdo? Para terminar, entonces, hagamos un ejercicio de práctico. ¿Ya? Bueno, les comparto el pizarrón. Vamos a hacer un ejercicio de práctico. Acá está. ¿Sí? Dice, una barra uniforme. Este ejemplito es muy parecido, está en el Serway también. Si ustedes después de leer el Serway, lo que es momento de inercia, les sale un problema muy parecido, que está resuelto y todo. Una barra uniforme de 1 metro de largo, acá está la barrita, fíjense que hay una bisagra, está suspendido de una bisagra, alguien lo está teniendo, alguien está sosteniendo la barra de manera horizontal, ¿cierto? Si uno la suelta, está en reposo, ahí está agarrándola de manera que esté horizontal la barra, y la sueltan, y entonces la barra cae y empieza a oscilar, o golpea, que si lo golpea contra la pared si no tuviera la pared, esto oscilaría como un péndulo. Nos piden que calculemos la aceleración angular de la barra. Primer puntito, calculemos la aceleración angular de la barra. ¿Y qué acabamos de ver? Tenemos un eje fijo, la barra es un cuerpo sólido. ¿Qué acabamos de ver? La T, esa no me sale a mí, me sale esta T, el torque, ¿a qué es igual? Al momento de inercia del cuerpo por el vector aceleración angular. ¿Sí? Podemos considerar esta ecuación en módulo. Entonces le ponemos el módulo de gamma y el módulo de torque. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿podemos calcular el torque aplicado sobre la barra? ¿Cuál es el torque aplicado? Primero, ¿cuál es el módulo del torque aplicado en la barra? Y bueno, tenemos que, para calcular el torque, tenemos que ver cuál es la fuerza que actúa sobre la barra y cuál es la distancia, el vector posición del punto de aplicación de la fuerza que actúa sobre la barra. Es decir, por un lado vamos a calcular el torque, como R, vector F. Y por otro lado vamos a calcular I, porque lo que nos pide es gamma, la aceleración angular. Nos pide gamma. Profe, ¿qué fuerza se usa? ¿La fuerza de gravedad? Claro, la fuerza de gravedad es la que está actuando, el peso de la barra. Entonces Claro. la fuerza que usamos es masa por gravedad. Si ponemos un sistema de ejes, X, Y, entonces masa por gravedad en la dirección menos J, ¿no es cierto? Para ponerlo como vector. ¿Y cuál es R? ¿En qué posición ubicamos la fuerza aplicada a la barra? Tenemos una barra larga. ¿A dónde ubicamos? ¿A dónde aplicamos la fuerza? ¿O a dónde consideramos que está aplicada la fuerza? ¿Qué es lo que vimos hace 2 clases? ¿Cómo se definía el centro de masa de un cuerpo? Era que podíamos considerar toda la masa del cuerpo concentrada en ese punto. Era el representante, ¿se acuerdan? De todo el cuerpo sólido. Y entonces las fuerzas tenemos que considerarlas aplicadas sobre el centro de masa del cuerpo.
Y el centro de masa de un cuerpo uniforme, de masa uniforme, que eso es lo que debería decir acá, que la varilla tiene una densidad uniforme, está ubicado en el centro geométrico, ¿se acuerdan? Entonces, el peso, M por G, el vector peso, está en el centro, aplicado en el centro de la varilla. Entonces, acá está el peso. Y es la única fuerza que está actuando. ¿A qué distancia está actuando entonces? ¿Cuál es R? ¿Cuál es el vector R? ¿Un metro? No, la mitad. 1 metro es la varilla completa. Ah, claro, Como es 0,5. el centro de masa, R vale L sobre 2 en la dirección X, ¿no es cierto? Por X verso. Entonces tengo los vectores F y R. ¿Y qué ángulo forman los vectores R y F? Fíjense. Yo los pongo como vectores, como ejercicio, ¿no? No haría falta ponerlos tanto. Ya se van a acostumbrar a resolver problemitas de esto y se van a olvidar bastante de los vectores. Espero que no se olviden. Este es el R, ¿no es cierto? El vector R es el vector posición desde... A ver, este obviamente es el centro de giro, ¿no? La bisagra es el centro O. La bisagra es el centro O. Me paro en el centro de giro, por donde pasa el eje de rotación, ¿no es cierto? Por acá pasa el eje de rotación del sistema, entonces me paro ahí. Me paro en el eje de rotación. Desde ahí cuento la distancia en la que está aplicada la fuerza y la fuerza. ¿Está? Entonces, tenemos que el torque aplicado, el módulo, por más que tengamos las direcciones y sentido, por más que tengamos los vectores fuerza, uno podría poner el vector fuerza como el peso como mg, 0 en x, menos mg en y, 0 en z, y el vector r, uno lo podría poner como L sobre 2 en x, 0 en y, 0 en z, y hacer el producto vectorial como aprendieron en álgebra, ¿de acuerdo? I, J, K, ¿cierto? Determinante. El primer vector R, L sobre 2, 0, 0, 0, menos mg, 0. Hacen el producto vectorial, pero no hace falta eso. Eso complica un poquito la vida, pero da lo mismo. Muchas veces, si tienen dudas, lo pueden hacer así. Pero el módulo del torque sabemos que es módulo de R por módulo de F por el seno del ángulo comprendido. Módulo de R, L sobre 2. Módulo de F, M por G. Seno del ángulo comprendido, ¿qué ángulo forma? 90 grados, vale 1. Entonces, el torque es L sobre 2, mg en módulo. Y si quisiera ponerlo como vector, ¿qué rotación provoca? ¿Horaria o antihoraria? El peso. Fíjense la flecha. Se cae la barra, se cae la varilla, entonces la rotación que produce es horaria. Por lo tanto, si uno lo tuviera que poner como vector, como el eje Z, siempre lo consideramos saliente, como el eje Z es saliente, entonces el vector torque sería L sobre 2, M por G, por Z, negativo, menos K versor. Hagan la cuantita, fíjense este M, como es el determinante, le va a dar exactamente lo mismo. Este es el vector torque. Solamente con la regla de la mano derecha y sabiendo los módulos, arreglamos el resultado sin el uso del determinante. Tengo el torque y tengo el módulo del vector torque. L sobre 2 por mg. Bien. Tengo una cosa. Además dijimos que el torque, el módulo del torque, es igual a I por el módulo del vector aceleración angular, gamma. ¿Cuál es I? ¿Quién era I? El momento de inercia de una varilla, ¿sí?, que está rotando alrededor de un eje que pasa por el borde de la varilla. Y entonces, yo nunca me acuerdo, yo voy a copiar, sin compartir pantalla para ir más rápido, voy a copiar del PowerPoint
El momento de inercia que pasa por el borde de la varilla es 1/3 de ml. ¿Sí? Ahora ven la pantalla. Sí. El momento de inercia es 1/3 de la masa de la varilla por la distancia de la varilla, la longitud de la varilla al cuadrado. El momento de inercia de una varilla alrededor de un eje, una varilla rotando alrededor de un eje que pasa por el borde de la varilla, por un extremo de la varilla, y un eje perpendicular a la varilla. ¿Bien? Es el caso nuestro. Un eje perpendicular a la varilla que pasa por el extremo de la varilla. Y entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? En módulos nomás. Torque igual a I por gamma. Torque era L sobre 2 por mg igual a 1/3 de ml cuadrado gamma. ¿Qué nos pide el problema? Que encontremos gamma. O sea que de acá despejamos la aceleración angular, que para todo el sólido es constante, ¿no? ¿Y cómo es? Bueno, despejamos, simplificamos la m, simplificamos una de las l, pasamos el 3 para allá y nos queda 3 medios de g sobre l. Así nos queda la aceleración angular de la varilla. En todo momento, la aceleración angular de la varilla es esa. Desde que lo soltamos hasta que cae, una aceleración angular constante. Punto A. Este es el punto A del problema. ¿Vamos bien? Sumamos entonces una ecuación nueva a la dinámica de los cuerpos, ¿no es cierto? Teníamos la dinámica de traslación, que ya la conocemos, y ahora estamos estudiando la dinámica de la rotación. ¿Qué nos pide el punto B? La aceleración tangencial inicial del extremo libre. Bien. ¿Cuál es el extremo libre de la varilla? Este es el extremo libre. ¿Qué aceleración tangencial tiene ahí, el comienzo? Aceleración tangencial inicial del extremo libre. Bueno, parte B. La aceleración tangencial, como habíamos aprendido, es la aceleración angular multiplicada por R, el radio del movimiento, el radio de giro. ¿Sí? ¿Cuál es el radio de giro del punto extremo de la varilla? ¿Me están escuchando, no? Ah, Sí, profe. bien. 1. Ahí sí es 1. Bien. Qué bueno saber que no hice álgebra y ahora se me pone. Bueno, entonces, R, el punto extremo de la varilla, es este. R, perdón. Me están pidiendo que calcule la aceleración tangencial del punto extremo de la varilla. Quiere decir que está a una distancia del centro de giro, está a una distancia L. ¿Bien? Entonces, si la aceleración tangencial del punto que yo estoy analizando depende de la distancia al centro de giro, esta R es la longitud L. Como me están pidiendo el punto extremo, cada punto tiene una aceleración distinta, ¿no? A medida que me acerco, cada punto tiene una aceleración tangencial distinta. A medida que me acerco, la aceleración tangencial va disminuyendo, ¿no? El punto extremo es el que mayor aceleración tangencial tiene. Entonces, como R es igual a L en el extremo, tenemos que la aceleración tangencial es gamma por L. ¿Y gamma qué era? 3 medios de G sobre L multiplicado por L. Se me simplifica la L. Y tenemos que la aceleración tangencial del extremo de la partícula es 3 medios de G. O sea, 1,5 G. Quiere decir que es 1,5 la aceleración de la gravedad. Está más acelerado el punto este que un cuerpo que yo suelte acá. Si yo tiro un cuerpito acá, va a caer más rápido el extremo de la varilla que el cuerpo que suelto. Si yo suelto
una pelotita y el extremo de la varilla se va a ir mucho más rápido. ¿Está? ¿Se va entendiendo? Lindo problema para el parcial también. Profe, ¿y acá la masa cuál usamos? Porque no nos ¿Cómo? dice la masa. La ¿Qué masa masa usamos? es Claro, independiente de la masa. Fíjense que la masa de la varilla estamos usando, y la masa se nos simplificó. claro, se cancela. Pero cuando no nos dice, igual no importa. Porque No, acá no, no nos porque se dice. pide la aceleración del extremo de la varilla. Si dependiera de la masa, la aceleración saldría acá. Pero acá sale que es una fracción, es un múltiplo racional de g. Múltiplo, ¿está bien? 3 medios de g nos da. Es independiente de la masa la aceleración. ¿Está? Porque no hay fricción, por eso es independiente de la masa. Sigamos. Vamos a la parte C, que nos dice: velocidad angular de la barra en la posición más baja, velocidad lineal del punto más bajo de la barra en la posición vertical del centro de la barra. Bueno, hay que hacer un poquito de cinemática para calcular la velocidad angular de la barra en la posición más baja, es decir, cuando está acá. Cuando cayó, cuando la barra se puso vertical, como la barra estaba horizontal, la bisagra, la barra horizontal, la alargué a la barra horizontal y en el punto más bajo se puso vertical la barra. ¿Cuánto ángulo recorrió? Recorrió 90 grados o pi sobre 2. Entonces, ¿qué ángulo recorrió? Pi sobre 2. Y como el movimiento, como está acelerado, con una aceleración constante, el movimiento es un movimiento circular variado, y entonces la ecuación del ángulo recorrido, ¿cuál es? El ángulo, después lo podemos calcular con Menos 90 grados. energía. El ángulo recorrido son 90 grados, o menos 90 grados, sí. ¿Y cómo era la formulita? ¿Cómo era la formulita para un movimiento circular variado? La aceleración angular, la velocidad angular era gamma por t, y el ángulo recorrido es un medio de gamma por t cuadrado, ¿no es cierto? Cuando partimos del reposo. Si el ángulo recorrido es pi sobre 2, entonces el tiempo que demoró en caer esto hasta la posición vertical, lo puedo sacar de ahí, es raíz cuadrada, a ver, se me va el 2, raíz cuadrada de pi sobre gamma, es el tiempo que demoró en caer. Y entonces, si ese es el tiempo que demoró en caer, la velocidad angular para ese tiempo es gamma por la raíz de pi sobre gamma, que lo podemos poner dentro de la misma integral, y esto me queda gamma esto entra como gamma cuadrado, se simplifica como gamma por pi, y gamma que era, gamma era 3 medios de g sobre L pi. Bueno, una expresión para la velocidad angular cuando está abajo. ¿Está? Lo más importante por ahora, lo más importante es entender esta ecuación. 1 igual el torque al momento de inercia por gamma, y de acá despeja gamma, y después teniendo la aceleración angular uno puede calcular aceleración tangencial, velocidades utilizando cinemática, etc. Pero lo importante y lo nuevo es esto, es que el torque suma una ecuación más a la dinámica y podemos calcular las rotaciones a partir del torque. ¿Bien? Con esto los dejo hoy. Si no tienen preguntas, ¿estamos bien? Es un tema grueso. ¿Podemos repasar? Sí, claro, vamos a hacer más ejercicios, sí. Vamos a hacer más ejercicios de torque. Y además en el práctico también. Sí, es complejo, pero es cuestión de práctica, como siempre. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, ninguna.
¿no? Profe, una pregunta, pero no del tema. ¿Las clases grabadas de las otras clases, las subió al aula virtual o? Recording Perdón. stopped. No, no las he subido todavía las últimas Pregunto 3. porque quiero repasar ahí las clases. ¿Cómo? No, pregunto porque quiero repasar los videos de las clases. Ah, bien. No, no subí las últimas 2 ni esta, así que me pongo ahora las pilas en esta semana para subir. Muchas gracias. Nada, pronto. Bueno, nos estamos viendo entonces el miércoles que viene. No, profe. Bueno, Chao. profe, muchas gracias por la Bien. clase. Que tenga buen fin.